Muchas gracias, senador Bagué. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Montes. Gracias, señor presidente. Señorías, como ya anuncié en la defensa de la enmienda que habíamos presentado, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta moción presentada por Convergencia y Unió. En cuanto al primero de sus puntos, ya se ha dicho aquí, es obvio, es necesario, es urgente revisar el IVA. El IVA a los bienes y servicios culturales está siendo absolutamente contraproducente y creando graves problemas a nuestras industrias culturales, a nuestras industrias, a nuestros creadores. Está creando muchos problemas también a la ciudadanía. Una subida de 13 puntos que situó el IVA cultural en España el doble que en la media de la Unión Europea. Si a esa subida del IVA le sumamos, dicho con un tono absolutamente peyorativo, la palabra sumamos, el hachazo, los recortes, los brutales recortes en los presupuestos del 2012 y del 2013, con una bajada del 34,7% y del 20%, pues nos encontraremos ante un panorama absolutamente desolador. Un panorama que trae como consecuencia, se han dado aquí los datos de la Federación de Empresas del Cine, ha traído como consecuencia destrucción de empleo, menor recaudación de las empresas, menor recaudación bruta, por ejemplo, en el periodo, a pesar de que el el secretario de Estado, en su comparecencia la semana pasada no nos dio ningún dato, a pesar de la pregunta de este portavoz concreta al respecto. Los datos están ahí y, aparte de estos que hemos recibido esta misma semana de la Federación de Empresas del Cine, pues, por ejemplo, en el periodo septiembre-diciembre, comparando el año 2011 y el 2012, un dato que no es económico. Prácticamente 6 millones menos de españoles disfrutaron de las actividades culturales, disfrutaron de las artes escénicas, disfrutaron del cine, disfrutaron de la música. Por ejemplo, en artes escénicas, y por ir a un tema contable, a eso que tanto le gusta al señor Montoro y que justificaba estas medidas que nada tienen de saneamiento económico, sino de otra cuestión, digo, en artes escénicas, teatro y danza, el descenso de ingresos globales en el periodo septiembre-diciembre del 2012 de la recaudación fiscal, IVA, IRPF, impuestos de sociedades y de la seguridad social, ha sido prácticamente de 3 millones de euros. 3 millones de euros menos que han dejado de percibir las arcas del Estado, el dinero de todos los españoles, gracias a estas medidas que el Partido Popular ha tomado con respecto a las artes escénicas, al teatro y a la danza de este país. Por lo tanto, económicamente la subida del IVA es indefendible, tan indefendible que ni siquiera el señor secretario de Estado pues es capaz de defenderlo. En su día dijo que no se había enterado que se iba a subir el IVA o que su Gobierno no le había informado, el ideólogo económico señor Montoro no le había pasado el informe de que iba a subir el IVA, y ahora dice no conocer o no querer hacer públicos los datos que, por cierto, nos hacen llegar con suma diligencia las empresas del sector. Eso yo, sinceramente, pues no sé si se llama transparencia o desastre, cada uno que analice como quiera. Por lo tanto, es imprescindible rectificar esta subida del IVA. En todo caso, tengo aquí otra noticia. Yo estoy un poco optimista a estas horas de la noche, porque con la vigilancia intensa del ministro del Interior, el señor Lara, ayer mismo pues nos dice, ya ha dicho al presidente, leo textualmente, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si esto este verano no está arreglado, casadelibro.com se irá a París, donde el IVA es del 5%. El presidente de Planeta, dice en el siguiente párrafo, asegura tener el compromiso del ministro Montoro de encontrar una solución y agrega, a ver si lo consigo. Os enteraréis, porque si no, Casa del Libro se irá a París, nos expulsarán. Bueno, pues a ver si entre los compromisos con el señor Lara, que yo respeto muchísimo, y los compromisos con la ciudadanía que se hacen en esta Cámara, conseguimos entre todos que el IVA vuelva a cauces, al menos de la Unión Europea. Reiterar el agradecimiento a la aceptación, yo creo que por justicia, por solidaridad interterritorial, de la enmienda que hemos presentado
al punto 2 y ya para terminar, una cuestión sobre el punto 3. Al Grupo Socialista, así lo hemos dicho en la Comisión de Cultura, nos preocupa y queremos aprovechar esta moción de CIU para denunciar cómo desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, desde el Gobierno, se está en cierta manera demonizando el mecenazgo público en favor del mecenazgo privado. Ambas formas de financiación, señorías, pueden y deben ser compatibles al servicio de la cultura y de los ciudadanos y ciudadanas. La cultura es una inversión que debe y puede ser financiada con fondos públicos y también privados, con unas normas y unas reglas claras, voy terminando, señor presidente, y bajo el control de los poderes públicos. El mecenazgo privado no puede ser en ningún caso la excusa ni el sustituto de la obligación presupuestaria, sino todo lo contrario. Por lo tanto, nuestro apoyo a la agilización de la ley del mecenazgo y, en ese contexto, al micromecenazgo. Para terminar, ya lo cité en la Comisión de Cultura, pero no me resisto hoy, como les decía, en el Día del Libro, a citar a José Luis San Pedro. Poner el dinero, y añado yo, la economía y los mercados, como bien supremo y único, nos conduce a la catástrofe. Por eso apoyamos la moción. Queremos que no se produzca una catástrofe cultural en nuestro país, que sería una de las peores e irremediables consecuencias de esta crisis. Muchas gracias. Por la defensa del Grupo Parlamentario del Grupo Socialista tiene la palabra el senador Montes. Gracias, señor presidente. Señorías, muy brevemente, subo a esta tribuna para presentar y para agradecer la aceptación de la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a esta moción. Quiero agradecer a su proponente y al Grupo de Convergencia y Unió esa aceptación. Una enmienda que, como también se ha adelantado por parte del senador proponente, en nada altera los puntos 1 y 3 de la moción y que hace referencia concretamente al punto 2. Es una referencia, es una enmienda para hacer extensiva la obligación de pago de los recursos presupuestados y no satisfechos a todas y cada una de las instituciones culturales públicas, municipios que tengan derecho a ello. Lo entendemos y entendemos que la moción es acertada. Lo haré en mi exposición de apoyo a ella como en el turno de portavoces. Lo entendemos por justicia. El Gobierno tiene el derecho y el deber de cumplir, pero también lo tienen el derecho y el deber todas las demás instituciones y en términos de igualdad constitucional. Yo creo que en la interpelación que dio lugar a esta moción el ministro Wert, yo creo que intentó, con derivas y enredos, no hacer o no dar respuesta concreta a esta pregunta. Por lo tanto, yo creo que solidariamente y en justicia debemos tender. Y además agradezco que en un día como hoy, día de San Jordi, día también de los comuneros de Castilla y León, fiesta de mi comunidad, y Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, podamos con estos acuerdos y con esta unión de objetivos trabajar y luchar por algo fundamental como es el derecho de todos los ciudadanos de este país a la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.